Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este último día del mes de abril, cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo dedicado a Jesús, buen pastor. Hoy vamos a escuchar a través de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo la invitación al sacramento del bautismo es para todos. Cuando se acercan y le dicen a los apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermano? Pedro les va a responder, conviértanse, bautícense, porque las gracias de Dios son para ustedes y para sus hijos. Es una invitación. Si tú ya estás bautizado, tienes hijos, lleva a tus hijos al sacramento del bautismo y no le creas a las mentiras, engaños, voces falsas de nuestros hermanos protestantes que dicen que no, que hay que esperar que tenga uso de razón para llevar al niño al sacramento del bautismo, que tenga mayoría de edad para que él pueda decidir si se bautiza o no. Queridos hermanos, nos va a hablar acerca del sacramento del bautismo para que tú también lo tengas presente y afiances tu fe cada día más en el Señor. También nos va a hablar el Evangelio acerca de cómo debemos oír la voz del Señor, cómo debemos escuchar la voz de Jesús, que es el buen pastor, para que te dediques en tu ser y en tu vida a escuchar la voz de Jesús y no a escuchar la voz de los pastores protestantes, que lo que hacen es engañar, destruir, robar, aniquilar y llevar por un despeñadero a todos aquellos que los escuchan a ellos en vez de escuchar la voz de Jesús, buen pastor. Por eso les pido humildemente ante la presencia de Jesús sacramentado aquí en el Santísimo Sacramento, para que tú también dispongas tu vida, dispongas tu ser a orar y a pedir al Señor por todos los sacerdotes del mundo entero, por el Papa Francisco, por los obispos, hoy en el día de Jesús, buen pastor. Comparte la Eucaristía y no se te olvide un dedito para arriba y orar por cada uno de los sacerdotes que predican la palabra de Dios. Estamos con el señor Freddy Yepes, que nos va a ayudar en esta celebración de la Eucaristía. Vamos a vivirla con humildad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. ¡Vamos! La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Con humildad, con sencillez, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a reconocer hoy domingo también, domingo de Jesús, buen pastor, que nos hemos alejado del rebaño del Señor a causa de la ira, de la rabia, de la prepotencia, del orgullo, de la vanagloria, que no hemos sido capaces de permanecer fieles a la palabra de Dios, que nos ha dado flojera anunciar la palabra de Dios, que nos ha dado pereza asistir también a las santas Eucaristías. Vamos a pedirle perdón al Señor desde lo profundo de nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón al Señor porque también hemos hecho cosas malas en medio de nuestra vida, porque le hemos dado cabida a los malos pensamientos en medio de nuestra vida, porque le hemos faltado a nuestros padres, porque hemos ofendido a nuestros hermanos, porque hemos faltado también a la caridad para con el hermano que sufre, para con el hermano que está necesitado. Por eso, en este momento, el arrepentimiento tiene que ser grande, tiene que ser bonito, tiene que ser hermoso, desde lo profundo de tu ser, desde lo profundo de ese corazón hermoso que tienes tú. Este es el momento que Dios nos permite
en medio de esta Eucaristía, hoy día de Jesús, buen pastor, para que entendamos que tenemos que acercarnos al redil verdadero, que tenemos que andar bajo el pastor que es Jesús de Nazaret, que tenemos que volver nuevamente a esos suculentos pastos, que es estar en la presencia de Dios y no apartarnos del Señor por ninguna otra cosa del mundo. Por eso vamos, arrepentidos de nuestras faltas, de nuestros pecados, a pedirle perdón al Señor. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Vamos con humildad, con sencillez, a glorificar a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida, nuestro ser, para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentaron Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel que con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios vale para ustedes, para sus hijos y también
para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaban diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día se le agregaron unos 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a su promesa, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañada oscura, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despacho de mis adversarios, me unge la cabeza con perfumes y llena mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien, y es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a estos han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y le dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba sus causas al único que juzgaba con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardian sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió:
Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo Y envía del cielo un rayo de tu luz un rayo de tu luz para que nos ilumine, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad a esta celebración de la Eucaristía en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo también conocido como el del Buen Pastor, Jesús Buen Pastor. Para entrar de lleno a lo que nos presenta el Salmo 22 y el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 y siguiente, vamos a escuchar y a reflexionar a la luz de lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante lo que nos viene presentando porque una vez más la palabra de Dios nos va a presentar, y más en este domingo, acerca del sacramento del bautismo. Ustedes muy bien conocen el sacramento del bautismo, que en medio de nuestra iglesia se bautiza desde el más pequeño hasta el más grande. No hay una distinción para poder decir no, es a tal edad que se debe bautizar. No, desde pequeñito, recién nacido, hasta la persona más adulta. Tuve una experiencia también, con la gracia de Dios, de bautizar a una señora de más de 80 años de edad, que ella quiso acercarse voluntariamente al sacramento del bautismo, y esto es una bendición de Dios, y uno se llena de alegría. ¿Por qué? Porque es una nueva hija de Dios. Lo mejor por sus padres, que no la llevaron al sacramento del bautismo. Ella también, en medio de tantas cosas del mundo, pues nunca accedió al sacramento del bautismo, pero ya en medio de una edad pudo decir: ahora sí, voy a bautizarme, voy a ser una hija de Dios. Esto es una alegría inmensa, porque se abren las puertas del reino de los cielos para esta mujer también. Y hemos escuchado a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y siguiente, como en el día de Pentecostés, Pedro va a tomar la batuta junto con los 11 apóstoles y van a hablar también a la multitud. Van a levantar la voz y van a decir algo muy impresionante, que a nosotros también muchas veces lo dejamos pasar, o escuchamos lo que queremos y lo que no queremos pues lo desechamos. Estamos más pendientes de otras cosas que lo que debemos estar pendientes en medio de nuestra vida. Dice el apóstol Pedro: sepa todo Israel con absoluta certeza. Es decir, Pedro va a hablar con contundencia, pero va a levantar la voz. ¿Para qué va a levantar la voz Pedro? Para que todos los que están allí escuchen lo que Pedro va a decir. Y es lo que nosotros debemos aprender en medio de nuestra vida. ¿Qué debemos? Aprender a escuchar la palabra de Dios. Dígame tú, ¿qué es lo que tú escuchas en todo el día? ¿A qué le prestas atención con tus oídos a escuchar durante todo el día? Hay gente que escucha música, hay gente que escucha chismes, hay gente que escucha noticias, hay gente que escucha el sonido de la naturaleza, hay gente que escucha otras cosas, pero tú también escuchas la voz de Dios, escuchas con tus oídos así abiertos la palabra de Dios. Pedro está hablándole a la multitud. ¿Y qué le dice? Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Pedro les está hablando con autoridad, con claridad, con contundencia. Y entonces esto
que Pedro va a manifestar y la predicación de Pedro le va a llegar al corazón a muchas personas. ¿Pero por qué les va a llegar? Porque se abrieron a la palabra de Dios. Y eso es lo que debe hacer toda persona que va a la Eucaristía, toda persona que escucha la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Abrir el corazón. Y te pregunto nuevamente, tú cuando vas a misa, ¿tú abres el corazón a Dios? ¿Le abres el corazón a la palabra de Dios? ¿O qué vas a hacer tú a misa? ¿Será que vas a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que vas a abrir el corazón a la palabra de Dios y dejar que Dios transforme todo tu ser a la luz de su palabra? Claramente escuchen esto. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Esta es la pregunta del cambio. Esta es la pregunta de la conversión. Esta es la pregunta que nosotros todos los días debemos hacernos delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor, hoy? Ilumíname, muéstrame lo que debo hacer en el día de hoy. Y esta gente le va a decir a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro va a aprovechar la oportunidad. Pedro va a aprovechar que las personas se han abierto en el corazón a Dios y le van a hablar. ¿Qué le van a decir? Escucha, Pedro le contestó, conviértanse. Una de las cosas para seguir al Señor, una de las cosas para entrar de lleno en el camino de Dios, una de las cosas para escuchar la voz de Jesús, buen pastor, es cambiar, es convertirnos. Es salir de la vida de inmundicia que llevamos y empezar a vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Es romper todas las ataduras que nos atan a este mundo y empezar a caminar libremente escuchando la voz del Señor. Conviértanse, les dijo Pedro. Pero también le va a decir, y bautícense, es decir, que les abrió la posibilidad a todos ellos. Primero les dijo, conviértanse, cambien, dejen su mala vida, sus malas acciones, sus malas actitudes y acérquense ahora al sacramento del bautismo. Bautícense, le va a decir, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Para qué el bautismo? Para perdonar el pecado y también para ser templo vivo del Espíritu Santo, para recibir al Espíritu Santo. Ese es el sacramento del bautismo, que nos hace también hijos de Dios. Dice, bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque era la predicación del momento. Porque Pedro estaba hablando de Cristo, ellos se acercan por la predicación y Pedro le va a decir, bautícense en el nombre del Señor Jesús, del cual han escuchado a través de nuestra predicación. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Se van a acercar al sacramento del bautismo. Pero también Pedro les va a decir, porque las promesas de Dios, usted escuche esto con atención, eso sí, abre los oídos del corazón y escucha lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, porque las promesas de Dios, escuche, valen para ustedes y para sus hijos. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, les dijo Pedro. ¿Por qué Pedro les va a decir esto? Porque les está invitando a ellos que como están convirtiéndose, se van a bautizar. Les dice, las promesas que Dios tiene preparadas también son para ustedes, que han cambiado y se van a bautizar. Pero también para sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes bautizados, busquen a sus hijos y tráiganlos. ¿Para qué? Para que también sean bautizados y ellos también participen de las gracias de Dios. Ellos también participen de la promesa de Dios. Por eso, católico, no tienes que creer en el cuento de los protestantes. Tú no tienes que creer en el cuento de los evangélicos que dicen, no, hay que esperar, tener no sé qué edad para bautizarse. Mentira, engaño, falsedad. ¿Por qué? Porque el bautismo de Dios es abierto para todos, tenga la edad que tenga. No puede haber un límite de edad para el bautismo. No se le puede decir a nadie, mire, bautícelo cuando tenga 50 años. No, porque el bautismo de Dios también es para tus hijos. Si tú ya fuiste bautizado,
Si a ti te han bautizado, ¿qué tienes que hacer tú como buen católico, como buen bautizado? Trae a tu hijo para el sacramento del bautismo, tráelo. Porque te hago una pregunta, dime tú que eres papá, tú que eres mamá, ¿cuántos años van a vivir los hijos que Dios les ha concedido? Si tú sabes cuántos años van a vivir los hijos suyos, pues ahí sí tome una decisión. Pero como tú no sabes cuántos años van a vivir tus hijos, los que Dios les ha concedido, ¿por qué tienes que esperar tanto para bautizarlos? Llévalos pequeños al sacramento del bautismo, llévalos. Ay, hay que esperar que tenga uso de razón, dicen los evangélicos, los protestantes, para que puedan acercarse al sacramento del bautismo. Y yo le pregunto, al niño chiquitico recién nacido, ¿tú le das comida o tienes que esperar que tenga usos de razón para darles de comer? Tú le das comida. Tú no esperas que tenga uso de razón para que te pueda decir si voy a comer o no voy a comer. Tú al niño lo bañas, chiquitico. Tú no le dices, mira, voy a esperar que tenga uso de razón a ver si quiere bañarse o no quiere bañarse. Tú lo vistes. Tú no le preguntas, tú no dices, voy a esperar que tenga uso de razón para poder vestirlo. Entonces, ¿por qué tienes que esperar que tenga uso de razón para que decida si se va a bautizar o no se va a bautizar? Son tus hijos. Dios te los ha regalado, Dios te los ha prestado, Dios te ha permitido que puedas ser papá, que puedas ser mamá. ¿Qué tienes que hacer tú? Llevar a tus hijos al sacramento del bautismo. No creas en cuentos baratos de los evangélicos, no creas en cuentos baratos de los protestantillos, de los protestantes, que les gusta engañar a la gente. Sé un buen católico, sé una buena católica, sé un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Lleva a tus hijos al sacramento del bautismo. ¿Para qué? Para que ellos participen de la gracia de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Escucha, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos. Así que no le niegues las promesas de Dios a tus hijos. Si tú la estás recibiendo, ¿por qué la tienes que negar a tus hijos? No seas egoísta, no seas mala gente. Lleva a tus hijos al sacramento del bautismo. Llévalo, no tengas miedo. Concédele a tu hijo ser un hijo de Dios y que pueda participar de las gracias, de la promesa, de la bondad, de los regalos que Dios tiene para todos sus hijos. Así que no seas egoísta y lleva a tu hijo al sacramento del bautismo. No creas en cuentos baratos de los protestantes. No creas en cuentos baratos de esa gente que viene a puro engañarte. Lleva a tu hijo al sacramento del bautismo para que él también vaya creciendo en la fe como hijo de Dios, participe de la promesa de Dios y entre también en ese redil de escuchar la voz de Jesús, que es el buen pastor. Ya que hemos escuchado en el Salmo 22 lo siguiente en la antífona: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso lo tenemos que creer cada uno de nosotros. Porque mucha gente dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tiene problemas, dificultades, incertidumbre. ¿Y a dónde va? ¿Dónde los brujos? ¿A dónde va? Donde la amiga, donde el amigo, vaya donde el que le gusta cuerar después a la gente, pero no acude a quien tiene que acudir. Pero usted escucha, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Queridos hermanos y hermanas, si tú lo dices, tienes que vivirlo. Dios es el único pastor verdadero. Si nos acogemos a Él, nada nos va a faltar, pero tienes que tener fe, tienes que confiar en Él, tienes que abandonar tu vida en sus manos. Él es el buen pastor, Él no engaña, Él no miente, Él no es un lobo disfrazado, no, Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y por eso el salmista nos lleva a nosotros a repetir una antífona, pero esta antífona tiene que salir de lo profundo del corazón, tiene que salir de lo profundo del ser. Tienes que creerlo, tienes que estar convencido, tienes que estar convencida de lo que tú vas a repetir. ¿Será que verdaderamente el Señor es tu pastor? ¿Será que nada te falta si confías en Él?
pero tienes que tener fe, tienes que creer en Él, tienes que abandonar tu vida en sus manos. Dice, el Señor es mi pastor. Dios es mi pastor, Dios es tu pastor, el Señor es tu pastor. Y si lo es y lo crees y lo vives a plenitud, nada te va a faltar en tu vida. Nada me va a faltar en mi vida, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que vivirlo a plenitud. ¿Será que verdaderamente el Señor es tu pastor? ¿Será que verdaderamente escuchas la voz del Señor, que es el pastor de tu vida? ¿O qué voz es la que tú estás escuchando? ¿O a quién es que a ti te gusta escuchar más, que no te da tiempo de escuchar la voz de Jesús, que es el buen pastor? Lo que hemos escuchado a la luz del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 y siguiente, dice Jesús a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Es verdad, cuando tú no entras por la puerta principal de la casa, sino que tú saltas la valla, saltas la cerca, saltas por otro lado para entrar en la casa a una hora que no te están esperando, eres un bandido, eres un ladrón. Lo mismo dice Jesús: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, es un bandido. Asimismo lo presenta el mismo Jesús, y por eso dice claramente: pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Nosotros tenemos que aprender a entrar por la puerta que nos conduce a la salvación, porque es el camino angosto. Pero el camino ancho, donde muchos les gusta entrar por esa puerta, es el camino de la perdición, que es la puerta ancha, que es la puerta del bandido, que es la puerta del asesino, que es la puerta de aquel que le gusta hacerle mal a los demás, que es la puerta del ladrón, pero no les gusta entrar por la puerta pequeña, que es la puerta del redil de las ovejas. Y cuando el Señor entra por la puerta y nos habla, tenemos que aprender a oírlo, porque dice también la palabra: a ese, dice, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz, y él llama a cada una por su nombre. Y la pregunta es también: ¿tú reconoces la voz de Jesús? ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿Reconoces la presencia de Jesús, buen pastor, en medio de tu vida? ¿Hay algo distinto de los demás? Él te llama por tu nombre. Por eso el nombre tiene un valor importantísimo en la vida del ser humano. Él te llama por el nombre. Ve, le dijeron, el maestro te está llamando, porque te llama por tu nombre, me llama por mi nombre. El Señor no te va a llamar por tu apodo, el Señor te va a llamar por el nombre en el cual te han colocado para el sacramento del bautismo. Por eso dice acerca del bautismo, en el cual se le da el nombre fulano de tal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el nombre se escribe allá en el libro de la vida. Querido hermano, el Señor te llama por tu nombre. El Señor me llama por mi nombre. Y si nos llama, ¿qué debemos hacer nosotros como ovejas del redil del Señor? Escuchar su voz y no dejarnos llevar por otras voces. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús va a decir lo siguiente también. Dice claramente: y llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Porque nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor para no dejarnos engañar por otras voces, porque Jesús lo va a dejar bien claro en este evangelio. Y dice: pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tienes que aprender a oír la voz de Jesús.
Cuando tú empiezas a oír otras voces, que no es la voz de Dios, te vas a terminar saliendo del redil. Cuando tú no escuchas la voz de aquellos que predican en el nombre del Señor, en medio de nuestra iglesia católica, sino que te pones a oír la voz de extraños, personas que se autoproclaman pastores de un día a otro, personas que dicen recibí la luz del Espíritu Santo y voy a empezar ahora a fundar mi propia secta. No, esa es voz de extraños, esa no es la voz de Jesús, esa no es la voz del Señor, esa es la voz de los extraños. ¿Qué quieren hacer? Venir a robarte, venir a asesinarte, venir a acabar con tu vida. Así que mucho cuidado en ponerte a escuchar la voz de esos pastores engañadores, de esos pastores protestantes, de esos que se autoproclaman pastores de un día para otro. A esos no los tienes que escuchar, porque son voces de extraños. Y si tú escuchas la voz de Dios, a esa gente no los escuches, porque no seguirán la voz de los extraños, dice Jesús. Y tú tienes que aprender a discernir en medio de tu vida. Tú tienes que aprender a oír la voz del Señor. Tú no tienes que seguir la voz de un pastor de la secta tal. Tú no tienes que oír la voz de un pastor de la secta tal. No, tú tienes que oír la voz de Jesús. Tú tienes que oír la voz del Señor que se proclama día tras día en la celebración de la Eucaristía. Tú tienes que oír la voz de Dios que te habla a través de las Escrituras, a través de los Evangelios. Y por eso te invito, querido hermano, todos los días vamos a estar compartiendo capítulo a capítulo el Evangelio de San Mateo, para que le dediques tiempo a empezar este caminar en el Nuevo Testamento a la luz de los Evangelios. Por eso hay que aprender a oír la voz del Señor, hay que aprender a oír la voz de Jesús, hay que aprender a oír la voz del pastor verdadero que se proclama en la palabra de Dios día tras día en la celebración de la Eucaristía. No te pongas a escuchar la voz de los pastores engañadores, falsos, que vienen solamente a robar, que vienen solamente a quitarle la lana a las ovejas, que vienen solamente a llevarte por un despeñadero, cuando tú tienes que escuchar la voz de Jesús que te lleva hacia la vida eterna. Tienes que escuchar la voz del Señor que te conduce hacia fuentes tranquilas, hacia pastos abundantes, para que puedas comer y puedas degustar de la presencia del Señor. Y escucha lo que dice Jesús: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hacen los pastores protestantes. Solamente van a robar, van a matar y van a destruir. Le van a quitar la lana a las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, mis queridos hermanos, aprender a oír la voz del Señor, aprender a oír la voz de Jesús y a darnos al Señor por completo. ¿Por qué? Porque los falsos pastores, esos que se autoproclaman de un día para otro en medio de sectas protestantes, ¿qué vienen a hacer ellos? A robar, a asesinar y a aniquilar a la persona y llevarlos por un despeñadero. Porque ¿qué es lo único que le interesa a ellos? El dinero, el diezmo, con el cual espelucan y le quitan la lana a las ovejas. Mucho cuidado, a aprender a oír la voz de Jesús para que puedas ir a comer con Él pastos suculentos y a vivir con la gracia de Dios en su presencia, entrando por la puerta del redil de las ovejas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bajo la figura de pastor, Jesús resucitado se presenta como el servidor que entrega la vida por sus ovejas. Oremos para que, siguiendo su ejemplo, reine el espíritu de servicio en todos sus discípulos. Te damos gracias por el pontificado del Papa Francisco. Imploramos le sigas auxiliando en el pastoreo de tu iglesia. Según la realidad del mundo de hoy, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la iglesia y de cada comunidad, para que ejerzan su pastoreo con el espíritu de amor y de entrega que animaba a Jesús, el supremo pastor del redil, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten llamados por el Señor, para que con la fuerza del Espíritu Santo puedan dar una respuesta al llamado recibido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias de quienes han entregado su vida a causa del Evangelio, para que se sientan acompañados por Jesús, buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Multiplica, Señor, las personas dispuestas a prestar un servicio generoso a los más necesitados y en las diversas actividades de nuestras comunidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es un momento de presentar la ofrenda del pan y del vino. Ante la presencia de Dios, te invito a presentar tu vida, a presentar tu familia y a presentar tu ayuda a la iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Concede, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz del Señor esté contigo. También, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mi amigo le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va siempre al caminar, y es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Y les invitamos en este día a orar por todos los sacerdotes del mundo entero, para que sigan teniendo un corazón como el de Jesús, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Que el Señor les acompañe siempre. Amén.